Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now... ¿Qué tal, amigos? Los saluda Juan Josué del Ministerio Reformando el Hogar y hoy les presentamos 5 enemigos del matrimonio, basado en el texto de 1 Corintios 7:2 que dice: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido, con el objetivo de enlistar algunas adversidades del matrimonio y presentar a Cristo como el vencedor de estos enemigos. Un sermón práctico sobre un tema vigente por el pastor Juan Bonstra. Cinco enemigos del matrimonio. El matrimonio es una de las cosas más bellas y promisorias que Dios ha creado. Su intención obvia era la felicidad del hombre. Al contemplar la escena moderna, parece que es justamente lo contrario lo que está sucediendo en el mundo. No solamente hay poca felicidad entre los hombres, sino que una gran parte de sus problemas parece brotar precisamente de sus relaciones matrimoniales. En muchos círculos el matrimonio es considerado como zona de peligro, y lo mejor es no acercarse demasiado. El pecado humano ha afectado esa institución divina. En su soberbia, el hombre ha optado por desobedecer la voz de su Creador, y como resultado, hay ahora fuertes enemigos que constantemente atacan su matrimonio y le hacen la vida casi imposible. Solo basta mencionar 5 enemigos que, por su popularidad, seguramente usted mismo ha visto en su ambiente. La palabra de Dios tiene algo que decir sobre cada uno de ellos, pues también en esto quiere Dios ayudar al hombre a encontrar el camino de su felicidad. Enemigo número 1. La poligamia. El primer enemigo del matrimonio es la poligamia. La historia bíblica apenas había comenzado y la humanidad ya se había amenazada con este mal tan natural y general. Hubo un hombre llamado Lamec, y leemos que él tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Génesis 4:19. Ese Lamec era hombre bruto, cruel y dispuesto al crimen. Eso es lo que él mismo demuestra en su poesía, la cual la Biblia ha conservado. Obliga a sus mujeres a que escuchen sus palabras de bravura y venganza. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Génesis 4:23. Dios dio claras indicaciones de que la poligamia no era su preferencia. Adán recibió de manos de Dios una sola esposa, y las Escrituras demuestran con sus ejemplos que más de un cónyuge solo trae dolores y angustias al corazón humano. No solo presenta la Biblia a Lamec como hombre indigno de imitar, sino que habla también de un rey Salomón que recibió incontables bendiciones de Dios en su vida, pero lo echó todo a perder por su inclinación a la poligamia. El pecado humano se manifiesta clara y categóricamente en este mal. Enemigo número 2. El divorcio. Otro producto desastroso del pecado humano en la vida matrimonial lo constituye el divorcio. ¿Cuántas lágrimas sentidas se derraman a diario a raíz de este mal universal? Hay corazones angustiados, mujeres llorosas, hombres deshechos, niños abandonados a causa del doloroso divorcio. Jamás quiso Dios que el hombre conociese este mal. Cierto es que en momentos de debilidad excepcional para el ser humano, Dios admitió la separación de seres unidos en matrimonio. Cuando el Hijo de Dios vino al mundo, dio a conocer la opinión divina sobre este tema tan contemporáneo. Parece como que los hombres prefieren no oír lo que Dios tiene que decir al respecto, mas Dios lo dice muy claramente por medio de Jesucristo, quien volvió a repetir la sentencia antigua de que no debe el hombre separar lo que Dios juntó. El aumento alarmante de divorcios en algunas sociedades está poniendo en peligro no solamente el concepto de la familia y del matrimonio, sino la estabilidad misma de esa sociedad. En muchísimos casos, el divorcio que iba a solucionar un problema está creando 5 en su lugar.
Las Sagradas Escrituras ciertamente admiten la necesidad de divorcio en algún caso excepcional, pero, nuevamente en esto, el ser humano ha convertido la buena disposición divina en fuente de múltiples dificultades. Sin lugar a dudas, el divorcio es uno de los más peligrosos enemigos del matrimonio. Esto también es resultado del pecado. Enemigo número 3. La unión libre. Hay un tercer enemigo del matrimonio. Este es también conocido en la historia, pero parece haberse multiplicado infinitamente en nuestros tiempos. Se le conoce con distintos nombres. Aunque eso no es otra cosa que el desesperado esfuerzo humano de justificar actos que sabe que no le son permitidos. Hay quienes llaman a este mal amor libre. ¿Y quién puede oponerse a dos cosas tan buenas como el amor y la libertad? Otros lo designan como nueva moralidad, con lo cual se da a entender que es bueno, pues hay que descartar lo antiguo y modernizarse. Este pecado es muy común, mas tiene desastrosas consecuencias para la vida matrimonial. Los practicantes de este pecado se consideran liberados de tabúes y convenciones, y dicen que se debe dar expresión a sus sentimientos. Se justifica la actividad sexual si los sentimientos que la acompañan son nobles, y si la intención no es herir a nadie, sino dar placer. Esta acción se considera libre porque toma lugar fuera de los lazos conyugales. Pero en este aspecto, precisamente el que lo pinta de negro y lo convierte en enemigo del matrimonio. Nadie puede oponerse a que un acto vaya acompañado de sentimientos nobles. Tampoco puede condenarse el deseo de no herir a nadie, sino de prodigar placer. Pero la palabra de Dios claramente condena toda actividad sexual que esté fuera de los lazos matrimoniales. Oiga usted lo que dice el Antiguo Testamento. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Levítico 20:10. Esa es la misma razón por la cual el Nuevo Testamento aconseja los lazos del matrimonio. El apóstol Pablo dice: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. No cabe ninguna duda que la unión libre es perniciosa para el matrimonio. Tal vez usted mismo ha experimentado las agonías de este pecado. Hasta es posible que esté atrapado en esa red y que justifique su situación en base a una ética torcida. La palabra de Dios, que solo busca el bienestar del ser humano, terminantemente condena tal actividad. Enemigo número 4. El egoísmo personal. El egoísmo se manifiesta cuando alguien se jacta de sus conquistas amorosas como si fuese una marca de grandeza. Usted sabe que el pecado ha hecho al hombre sumamente egoísta. La gente piensa desmedidamente bien de sí misma y desmedidamente mal de su prójimo. Todo lo que engrandece su ego es aceptable, y todo lo que satisface sus necesidades personales es digno de ser atrapado. Con frecuencia, no importa si los medios son imperdonables o no. Lo único que interesa es satisfacer ese egoísmo personal. Hay un caso de este tipo de peligro en la Biblia misma. Tal vez usted se acuerda del rey David. Fue un hombre de Dios, pero hombre al fin y al cabo. Un día vio una mujer excepcionalmente hermosa, y se le ocurrió al señor rey que aquella mujer debía ser suya. La mujer tenía esposo, pero David trazó un plan siniestro por medio del cual aquel hombre pereció en una batalla, dejando así a su mujer a disposición del rey y de su egoísmo personal. David, como todos los que se marchan por esta senda, fue severamente castigado por andar en esos pasos. ¿Quién cree el hombre que es para violar así las leyes protectoras de Dios? ¿No es acaso el pecado que lo ciega a tal grado que no le permite ver el mal ni sus consecuencias? Enemigo número 5. El hedonismo. Un último enemigo del matrimonio es el hedonismo. Esta es una ética que se está popularizando cada día más y más a través de todo el mundo. En cierto sentido es cosa muy simple. El hedonista solo tiene intereses en su placer. El placer es la meta humana. El placer es lo único que vale la pena. El placer es la medida de la vida. Placer, placer, placer. Y muy especialmente el placer personal y sensual. El hedonista dice: si te gusta, hazlo. Se dice a sí mismo que si le da placer instantáneo, tiene derecho a hacerlo instantáneamente.
Esta tergiversación humana se manifiesta también en muchos otros terrenos, pues esencialmente afirma que el hombre es el centro de todo. No importa Dios, no importa la sociedad, ni la comunidad, ni la eternidad, sino solo el ser individual y personal. Cristo, el vencedor de los enemigos del matrimonio. 5 enemigos del matrimonio. Usted ve que estos atacan con furia. Sabe que amenazan su propio matrimonio. Sabe que le es difícil luchar contra ellos. Si se ve atacado por esos enemigos, usted necesita urgentemente de ayuda, y tal ayuda solo puede encontrarse en Cristo Jesús. Una mujer adúltera una vez fue perdonada. Solo esto fue lo que dijo Jesucristo: ni yo te condeno, vete y no peques más.